El peor momento de la historia del PRD, maestro Zárate, analista de Primero Noticias. Sí, sin duda, yo creo que... ¿Es Navarrete el enterrador del PRD? No va a ocurrir eso. Desgraciadamente no va a ocurrir que quizá sería una buena solución, una solución definitiva. Yo creo que vale la pena cuando hablamos del Partido de la Revolución Democrática recordar un poco finales de la década de los 80, en el momento en el que nace este partido. Y un poco antes lo que tenemos es el gobierno de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid va a entrar en relevo de 12 años de gobiernos populistas irresponsables en el manejo de las finanzas públicas, particularmente el gobierno de José López Portillo, pero también el de Luis Echeverría. Entonces, Miguel de la Madrid va a recibir un país en una profunda crisis económica, pero también un país que se inscribe ya en un contexto de neoliberalismo. Ya está en la Gran Bretaña la señora Margaret Thatcher, ya está en Estados Unidos el presidente Ronald Reagan, y lo que hace es un ajuste a la economía muy fuerte, tan fuerte que en los 6 años del gobierno de Miguel de la Madrid, la economía creció 0. Es decir, es un entorno de estancamiento que se traduce en empobrecimiento, que se traduce en un enorme enojo social. Pero Miguel de la Madrid seguía siendo el presidente poderoso que habíamos tenido siempre, y en consecuencia, hacia fines de su sexenio, piensa que va a manejar la sucesión presidencial como se ha manejado siempre, es decir, como una decisión unipersonal del jefe del Ejecutivo que consulta a un grupo pequeño de poderosos respecto a los posibles vetos al candidato presidencial. Y es en ese contexto cuando Miguel de la Madrid está preparando el relevo de Carlos Salinas de Gortari, cuando un grupo de priistas, pequeño pero significativo, encabezado por Porfirio Muñoz Ledo, pero en donde está también Cuauhtémoc Cárdenas, en donde está González Guevara, en donde está Valero, donde está Ifigenia Martínez, decide llamar la atención y decir: queremos que el proceso de selección del candidato sea un proceso democrático. Entran en choque y finalmente salen del Partido Revolucionario Institucional, esta corriente democrática, y forma el Frente Democrático Nacional. ¿Qué es lo que va a pasar con el Frente? Que va a agrupar a una serie de facciones, de grupos, de grupúsculos tan diversos y tan contradictorios como los ex militantes del Partido Comunista, los ex trotskistas, los ex eoístas, los ex priistas, y todo este grupo abigarrado de intereses constituyen el Frente Democrático Nacional. Y para sorpresa de todos, se constituye en un trabuco que le disputa palmo a palmo la presidencia a Carlos Salinas de Gortari. Hay incluso quien dice que la ganaron. Que la ganaron, que Cuauhtémoc Cárdenas fue el triunfador. Y lo cierto es que Carlos Salinas de Gortari tuvo un gobierno acompañado siempre de las sospechas del fraude electoral. Al año siguiente, las elecciones, en 89, todas estas fuerzas confluyen en la creación del Partido de la Revolución Democrática. 25 años. Y el PRD se va a convertir por primera vez en un partido de izquierda con una fuerza, con una presencia, con un posicionamiento político que nunca había alcanzado la izquierda. Jamás los partidos de izquierda habían tenido esta fuerza. Pero sigue siendo el producto de una serie de tribus. ¿Qué es lo que logra mantener estas tribus unidas? La presencia de un caudillo. En el primer tramo, el caudillo es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, un personaje anticlimático. Es extraño el que este personaje que no es el clásico nada, político popular y dicharachero, ¿no? Pero tiene dos características muy importantes: se llama Cuauhtémoc y se apellida Cárdenas. Entonces, digamos, es el hijo del general, y naturalmente que eso le da una presencia y una fuerza, y él se convierte en el caudillo en el primer tramo del PRD. Y posteriormente viene el segundo tramo con otro caudillo que es Andrés Manuel López Obrador. Todas las tribus se disciplinan los caudillos, pero hay una particularmente que es los chuchos, Nueva Izquierda, que tiene un nivel grande de operación política y que tiene un aprendizaje, una lección que hay que recordar. Cuando menos Jesús Ortega, pero también Graco Ramírez y algunos otros, provienen de una experiencia del Partido Socialista de los Trabajadores, que es el partido que encabeza, que promueve Rafael Aguilar Talamantes, que es un vividor y que es uno de los ejemplos clásicos del que pega con la izquierda y cobra con la derecha. Entonces ellos aprendieron todo esto y estuvieron agazapados todo el tiempo hasta que pierde la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador y logran el control del aparato. Y hoy tienen el control del aparato, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que la verdadera izquierda y la agenda de la izquierda se ha extraviado, se ha perdido, y que esa dirección es una dirección aburguesada. Hay que ver cómo viven
camionetas último ¿Con quiénes modelos, se alían? con quiénes se alían, ¿Cómo piensan? qué posiciones O sea, es decir, tienen. siguen a la Talamantes. Exactamente, siguen a ese nivel y entonces el elemento disparador es lo de Iguala, con los Abarca, el hecho Porque de haber eso ya lo postulado. escala a otro nivel. Eso ya habla de un nivel en donde el pragmatismo, el oportunismo, el obtener recursos para el partido los llevan incluso a postular a un personaje que ya en el momento en que era postulado tenía una serie de sospechas respecto a su enriquecimiento inexplicable. Entonces, es una mala noticia que el mayor partido de la izquierda tenga hoy este nivel de desprestigio. Y sin embargo creo que va a venir la discusión con el ingeniero Cárdenas y se van a mantener en el control del aparato porque es lo que han hecho siempre y porque aún disminuido son jugosas las aportaciones, las participaciones federales y seguirán usufructuándolas. O sea, vale la pena el dolor, Sí, porque el negocio es grande. Pero ahí lo lamentable, Carlos, es que hay millones de mexicanos en un país en donde 11, 12 millones están en la miseria, en donde 50 millones están en la pobreza, que está necesitando un partido de izquierda que levante las banderas sociales de educación, de salud, de condiciones de igualdad, de mejor desarrollo y que ese partido hoy no es el PRD. Maestro Zárate, muchísimas gracias por su comentario.